Niños, buen día. Bueno, ya estamos aquí en el video después de haber subrayado lo que les dije del libro, que estamos en la página 14, en donde, bueno, ya que aprendimos a hacer el cálculo de la masa molecular, vamos a aprender a calcular el mol. Ya vimos la definición de mol y veíamos que es una unidad que se utiliza mucho en química para medir determinada cantidad de sustancia, o es la medida de referencia para medir la cantidad de reactivo o de producto que se forma dentro de una reacción. Y yo les decía que se utilizaba mol haciendo como referencia que era como un montoncito de sodio, de potasio, inclusive de agua, en donde este montoncito era más fácil de manipularlo o de pesarlo a solamente hacer referencia a un átomo, que es extremadamente chiquito, que no se puede ver y que no se puede pesar. Entonces, de ahí la necesidad de estar trabajando con moles y no con átomos, ¿sale? Todo lo que expresan en la tabla periódica, todas esas masas que ya hemos estado utilizando para el cálculo de la masa molar, pues ya te había dicho que eso equivalía, o equivale más bien, a un mol de ese compuesto o de ese elemento. Y de esta manera, pues ya tenían una manera visible y tangible de poder estar viendo los elementos o los compuestos o la manera en la que empiezan a reaccionar. ¿Cómo le vamos a hacer para el cálculo de mol? Bueno, se va a utilizar esa fórmula que tenemos ahí escrita, en donde N es mol, M va a ser la masa y MM es la masa molecular, la que hemos estado calculando en los videos anteriores. Y de aquí, mol lo vamos a expresar así como mol, la masa va a estar expresado en gramos y la masa molecular, recuerda que se expresa en gramos mol. Entonces, esta es nuestra fórmula. Cada vez que yo te pida calcular mol, vamos a utilizar esta fórmula. Y aquí tenemos nuestro primer ejemplo. Ahora no puse la tabla periódica. Déjenme la pego para poder estar revisando las masas moleculares. La masa molar, perdón. Ay, no se quiere copiar. Híjole, a ver si quiere. Ahí otra vez. Y si no, bueno, espero que ustedes ahí tengan la suya. Ahí quedó. Ok, lo vamos a hacer más grande. Bueno, no tan grande, un poco más chiquito. Ok, creo que con eso ya lo podemos estar viendo. Entonces, ya tenemos la fórmula. Vámonos a los ejemplos. Yo creo que la ponemos de este lado. Qué movedera, ¿verdad? Traemos, pero bueno. El primer ejemplo. Ya estos ejemplos tú los debes de tener en la libreta. Voy a poner aquí la fórmula. N es igual a la masa sobre masa molar. Entonces nos preguntan, ¿cuántos moles hay en 34.7 gramos de cloruro de sodio? Entonces, lo primero que vamos a hacer es, ¿qué nos preguntan? Vamos a anotar los datos. Lo que nos están preguntando es cuántos moles. Y recuerda que moles se abrevia como N. Hay en 34.7 gramos, entonces esa es mi masa, 34.7 gramos. Y el NaCl me va a permitir para poder calcular mi masa molecular. Entonces, si me están preguntando moles, pues escribo mi fórmula, mol es igual a la masa sobre la masa molecular. Tengo la masa que me da el problema y me falta la masa molecular, que yo la puedo calcular dentro de la tabla periódica. Entonces, ¿cuál es mi compuesto? Cloruro de sodio, tengo sodio y tengo cloro. ¿Cuántos de sodio tengo? 1. ¿Cuántos de cloro? 1.
la masa molar del sodio es de 22.99, o sea, 23, y del cloro 35.45, o sea, 35. 23 y 35. Aquí da 23, aquí 35 y me da 58 gramos mol. Entonces, esto lo vamos a sustituir, que me va a ser 34.7 gramos sobre 58 gramos mol. Gramos y gramos se van y hacemos la división. 34.7 entre 58, 0.59 mol de NaCl. Y ese sería el resultado. Si tú te fijas, yo te he dicho que la masa molar es lo que pesa un mol. La masa molecular es lo que pesa un mol. Entonces, si un mol de ese compuesto pesa 58.58 gramos y la masa que yo tengo es de 34.7 mol, de 34.7 gramos, pues entonces claro que me va a dar menos de un mol, 0.5 de hecho, ¿sale? Porque es casi la mitad de lo que pesaría un mol, ¿sale? Para que ustedes más o menos se vayan dando una idea de cómo en gramos, cómo es que se refiere. Ahora, vamos con el siguiente ejemplo. Dice, ¿cuántos moles hay en 55 gramos de ácido sulfúrico? Entonces volvemos a anotar los datos que nos dan, que son moles. No, estos 55 gramos es la masa. Y esta me va a servir para calcular la masa molar. Mi fórmula es número de mol igual a la masa sobre la masa molar, en donde tengo, para calcular la masa molar, hay hidrógeno, hay azufre y hay oxígeno. 2 de hidrógeno, 1 y 4. 1, el hidrógeno pesa 1, el azufre 34, 32 y el oxígeno 16. 32 por 16. Entonces aquí serían 2, 32 y 16 por 4 serían 64. Entonces 2 más 32 más 64 me da 99 gramos mol. A ver, 2, no, según yo da 98. Más 32 más 60, no, sí, 98. Es que es uno de los compuestos que más utilizo para hacer cálculo de moles o de varias reacciones, y su masa molar siempre es 98. Por eso dije, ay, hay un error. Ahí está. Entonces, si yo sustituyo, la masa, acuérdense que es la que nos da el problema en gramos, 55 gramos, y la masa molar, 98 gramos mol. Gramos y gramos se van, entre 98, 0.56. 0.56 gramos, que diga, gramos, moles. Mol. Ahí está. ¿Sale? Si nosotros queremos hacer estos siguientes ejemplos, para que ustedes también ejemplos, en donde vamos a convertir inciso A, 9.5 gramos de H2O a moles. Inciso B, 14.7 gramos de hidróxido de sodio a moles. Inciso C, 33.41 gramos de
fluoruro de sodio a moles. Ponle pausa para que los puedas anotar. Entonces, ¿qué es lo que en todos nos están dando? Que nos están dando gramos, gramos y gramos. ¿Y qué nos están preguntando? Todo moles, moles y moles. Y aquí me están dando el compuesto para yo poder calcular la masa molecular. Entonces, mi masa es 9.5 gramos. Ahora vamos a calcular la masa molar. Tengo hidrógeno y oxígeno, son 2 y 1, por 1 por 16, aquí son 2, 16, y me da 18 gramos mol. El número de mol va a ser igual a 9.5 gramos sobre 18 gramos mol, 9.5 entre 18 gramos mol, 0.52 moles. En este compuesto, la masa es 14.7 gramos. La masa molar de este compuesto, lo voy a poner acá porque creo que ahí no me va a caber. Tengo sodio, oxígeno e hidrógeno. Tengo 1, 1 y 1. Por 23, por 16, por 1. 23, 16 y 1. Y me da un total de 40 gramos sobre mol. La masa molecular aquí va a ser de 40 gramos mol. N va a ser 14.7 gramos sobre 40 gramos mol. 14.7 entre 40, 0.36 moles. ¿Sale? Y en esta última, bueno, ya sabemos la masa molar del sodio y el del flúor es 18.99, o sea, 19. Entonces tenemos masa es de 33.41 gramos. Masa molar, tengo sodio y flúor. Uno de sodio, uno de flúor, por 23, por 19. 23, 19. 42 gramos mol. Y entonces sustituyo. Esto es masa sobre masa molar. La masa es 33.41 gramos sobre 42 gramos sobre mol. 33.41 entre 42 gramos sobre mol, 0.79 moles. ¿Sale? Entonces, ¿qué es mol? Montón de sustancia. Recuerda que todas las masas molares que están aquí representan un mol de cada compuesto. Quiere decir que un mol de litio pesa 6.94, un mol de sodio pesa 22.99, un mol de vanadio 50.94. Esto sería, por eso lo hicieron, justamente para no estar poniendo los datos de un átomo de litio pesa super 0.00000.00000, siguen 0, 0, 0, o sea, muy pequeño, ¿sale? Tendríamos que utilizar unidades demasiado chiquitas y entonces lo que hicieron fue juntar un montón de cada elemento y lo determinaron que eso fuera a un mol y entonces de ahí fueron sacando las masas molares de los demás elementos. Lo hicieron en base todo al carbono, ¿sale? Y entonces, para los del grupo, creo que fue la clase a la primera hora ayer, cuando veíamos la definición de lo que era masa atómica, masa molar
y masa molecular. Recuerda que la masa atómica es la cantidad de masa de cada uno de los átomos del elemento. Y este se expresa en UMAS. Y es este dato igual que se encuentra en la tabla periódica. ¿Sale? En el boro, por ejemplo, sería 10.91. Su masa atómica sería de 10.91 UMAS. La masa molar es la masa expresada por un mol de cualquier compuesto. Es la misma unidad, pero se expresa en gramos mol. 10.91 gramos mol. Y la masa molar solamente son para los elementos. ¿Sale? Todos los que se encuentran en la tabla periódica. Y la masa molecular, este es para compuestos, como lo hemos estado haciendo. Y también se expresa en gramos mol. Y ya vimos que, bueno, es la suma de la lista de los elementos que conforman al compuesto. ¿Sale? Entonces, de ahí nos fuimos al cálculo de mol. Ya viste la fórmula. Y ya hicimos varios ejemplos para que tú pudieras tener de base. Siempre tienes que tener en cuenta que arriba va la masa y la masa molecular la sacas en base al compuesto que te está dando el ejercicio, como lo hemos estado haciendo nosotros, ¿sale?